Adelante. Ai, hola, Zaira. Veña, sentademos por aí. Mira. Moi ben, contádeme, entonces, que debuxachedes aí? Enseñádeme. Esta es la parte de amor y esta es la del amor. Mamá, empieza de nuevo. Me llamo Judy y tengo 6 años. Cuando hay amor, sientes algo en el corazón que te late. Cuando sientes amor es cuando besas a alguien, cuando abrazas a alguien, cuando le das la mano a alguien, cuando le das un beso, cuando sientes mariposas por el cuerpo. Sí, mariposas. Cuando le da un beso. Compartir un juguete, por ejemplo. Ayudar cuando nos caímos. En el amor siempre están juntos y se quieren mucho y nunca se separan. Van a todas partes juntos. Este é un coxo que é calvo, que é un guipi, e esta é unha muller que é calva e tamén é guipi, que tamén que os dous se enamoran. Son os dous guipis. Pódense dar a man, pódense dar bicos, pódense dar abrazos. Espera, esto no es menos porque son muy grandes. Porque son niños mayores. Mi hermano y yo siempre nos llevamos muy bien. Sempre que nos portamos moi ben, nos damos un abrazo e un bico e xogamos xuntos sempre e compartimos as cousas. Las personas no se pueden pelear y hay que respetarse. Haciendo un regalo y ser tú mismo. Cuando conoces a una chica, no puedes ser otro, tienes que ser tú mismo. Dole a una que le quiere o diciéndole quiere casarte conmigo y enseñando un anillo. Cuando es la boda de alguien, cuando se van a besar, antes de eso se dan los anillos. Pidiéndole que se case con él. También pedirle una cita es de amor y desamor. Y esto es cuando se casan dos personas. Sí, lo pintamos nosotros. Porque le regalas una flor.
Cuando os hacéis amigos, cuando jugáis juntos. No, una vez que le conoces, siempre te lo juegas con él, como con un amigo. Nos encontramos, no nos conocíamos, nos fuimos conociendo, hasta en parvulitos, y siempre nos llevamos abrazos. Como que se cae una persona y el otro lo levanta y le dice, a ver, ¿estás bien? Dándose, hablando, explicándolle. Porque tamén se poden facer e abrazarse. Porque se dan a man. Porque van juntos. Se besan. Porque se enamoran y se hacen un besito. O amor é cando fai días, as días ou a noite, cando te juntas a mirar as estrellas e todo. E o no amor é cando está chovendo e xuntando e todo eso. Son amigas, estas no son tantas amigas. Que la señora le está pegando al gato. Hay una vez que atropelló este coche. Limusina. Esta limusina. A este está sonriendo. Es unos chicos que se quieren mucho y de repente un chico le empieza a pegar al otro. Y así cada vez se va deshaciendo el amor. Un neno que se está riendo de otro porque atropelló un coche y está sangrando en la carretera. Las personas algunas veces se pelean, otras también matan a la gente. Los militares, ¿sabes que matan a las personas? Cuando hay una guerra o terroristas. Primero se casan y después se odian. Porque se insultan y se van, porque se insultan y no vuelven a estar juntos. Se va otro a otra casa y hace sus maletas. Que se insultan. Ese se llama barro. ¡Ay, no te quiero! Ese pajan bofetones, Se tiran Y le empujan. Si insultas, no nos queremos. A veces, claro, discutes y todo, y dices que corta contigo y todo, y quedas solo. Y le dices que se marche de casa. Y también le dice que vayas a... Bueno, que morras. Lo que escuchas. Cuando discutimos, enfadámonos, así as cousas, cando fagamos algo malo, e o outro non lle pidamos perdón, debe de estar triste porque sabe que non somos personas malas e debe de estar triste e ao mellor xa non é seu amigo porque sabe que ele é malo. non ser o seu amigo. Decir cosas malas de él. Chamándolle a Es que uno te diga una cosa fea y tú quieras pegarle. Cuando le pegas un puñetazo en la cara a alguien. que non lle deixa unha cousa ao outro e despois o outro lle pega un puñetazo. Empezaron a pelearse.
que dixeron palabrotas e había nenos diante, pequenos. Nenos dixeron as palabrotas, enfadáronse. Enfadouse a muller come. Y que el novio está con otra persona, con otra chica sin permiso de la novia. Es como lo que dibujé yo aquí. La chica esté paseando por ahí y el marido no vea el charco de barro, de agua también, y la empape. Y así sabe que fue él y la chica ya no le quiere nada. E cando non hai amor, notas que o corazón non palpita tanto, vai un poquito lento así. Que é eso do bullying, Dylan? Bullying é cando se ponen muchos compañeros contra uno a pegarle, a insultarle, a todo, a meterle patadas, a decirle tu culo huele mal. No hay amor. Pero ya, di algo, hombre. Esto es amor. Este sí que es amor de verdad.